La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Cinco con 4 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, hoy lunes 27 de octubre de 2014. Un placer saludarles, soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden aquí en el 91.5 FM, Zona 3, y se enteren de los juegos de terror, los más recientes, los que están pues recién salidos o los que apenas van a salir. Y justamente por esta época, ¿no? Que es cuando pues está todo este ambiente así del Halloween, todo eso, del Día de Muertos, etcétera. Creo que se presta y por eso pues vamos a estar haciendo este especial de juegos de terror. Así que les invitamos a que participen a través del 3122-4200 y 3122-4266. Si tienen alguna pregunta o comentario, si quieren también comentar algún videojuego que les haya gustado y que les haya causado terror, también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos como Zona 3 Noticias y en Facebook Zona 3 Noticias. Además puedes seguir la señal de este programa en www.zona3.mx. Y les presento al equipo que hace posible esta transmisión. En la operación está Eric Magaña, producción de Karen Escamilla, en la asistencia de producción Alejandro Álvarez y en los teléfonos Cecilia Delgadillo. Y aquí en cabina ya está nuestro panel. Bueno, en este momento está Jesús Ayala, que nos da mucho gusto recibir, pero al rato ya se van a incorporar otros miembros de esta mesa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí dando lata de nuevo. Pues un gusto nuevamente que nos puedas acompañar por acá. Ya tenías algunas semanas que no venías, pero bueno, aquí estamos ya listos para hablar del tema, juegos de terror. Pues juegos de terror, podríamos decir que más o menos empezó ya a finales y a mediados de los 90, pero siempre hubo juegos que eran temáticos a la cuestión del género del terror, ¿no? Personajes, o sea, el juego de Drácula, de Frankenstein, de la momia, o sea, siempre hubo estos elementos recurrentes, pero realmente alguno que diera miedo no. O sea, por ejemplo, en el Nintendo tuvimos Viernes 13 y Pesadilla en el Calle del Infierno, de Freddy Krueger. Y eran juegos muy malos y realmente, pues, por la misma tecnología, claro, jamás te iba a dar miedo. Claro. Entonces, aprovechaban obviamente la fama de la película y obviamente una licencia y todo esto y le querían dar por ahí un poquito de jugabilidad, pero pues, realmente terror como tal no. No, o sea, por ejemplo, si podríamos decir uno que tomar esos elementos podría ser Castlevania, que es un juego de que en el tú eres un personaje que trae un látigo y tienes que destruir a Drácula. Entonces te enfrentas contra la muerte, Frankenstein, Medusa, o sea, todos estos monstruos de los cuentos de terror o de las películas de terror, usados para un videojuego en sí, pero sin nada que ver con lo que normalmente se ha hecho, ¿no? Pero realmente no eran juegos como para darte miedo, ¿no? Pero es que también estaban limitados, ¿no? Técnicamente estaba limitado por esa capacidad que tenía el procesamiento, los gráficos, el sonido incluso, pues eran sonidos de 8 bits o 16 bits y bueno, nada comparado con lo que hay ahorita. Sí, yo creo que el gran salto se da ya a mediados de los 90 cuando se introduce por ejemplo, lo que es ya la cuestión multimedia con lo que son los CD-ROM. Por la cuestión de que ya podían meter cinemáticas, la música ya podía ser orquestal, no eran música de 8 bits, que es la tradicional de Nintendo o la del Super Nintendo, que aunque a mí me gusta más para un videojuego ese tipo porque le da más, le otorga mucho más presencia al juego, pero sí limitaba, como bien dices, la tecnología limitaba, ¿no? Entonces, hay juegos había juegos para PC, por ejemplo, creo que se llamaba Fantasmagoria, y era un juego de terror, pero era un juego de click and point, de lo que son de aventuras gráficas. O sea, que entrabas, investigabas y te encontrabas con una secta y bla, bla, pero eran muy de nicho, porque eran juegos para PC.
O sea, la PC más o menos de lo que fue en los 90s y casi en el tercer cuarto de la década de los 90s eran juegos dirigidos para un público adulto, porque los adultos eran los que podían comprar una PC para jugar. Más bien lo compraban para trabajar, pero podían jugar. Uh-huh. Entonces no estaban hechos como para niños, eran ejecutivos los que normalmente jugaban esos juegos, que rondaban entre los 23, 24 hacia los 30, y eran juegos muy para ese nicho, no eran tan conocidos para la mayoría, la gran masa que venía de consolas o de los arcades, ¿no? Entonces, claro. Ya si hablamos de juegos de terror ya un poco más en forma en lo que es en consolas, nos podríamos ya adentrar con Resident Evil, ¿no? Uh-huh. Ahorita que estabas mencionando los de PC, según estuve leyendo por ahí, había en 1992 un juego que se llamaba Alone in the Dark, no sé si lo llegaste a escuchar, y era un acercamiento, ¿no?, a ese terror o ese género, por llamarlo de alguna manera, pero pues también seguía limitado por esas capacidades que tenía la computadora. Gráficamente era muy pobre. La trascendencia no es que la computadora no pudiera desplegar gráficos mejores. Lo que pasa es de que en ese momento, por ejemplo, la aceleración en 3D se daba simplemente por el procesador. Uh-huh. Ya a mediados de los 90 empezaron a salir las tarjetas dedicadas para el procesamiento de 3D. Entonces, Alone in the Dark fue muy de nicho. Fue un juego que pasó desapercibido y que la gente lo conoció cuando salió Resident Evil. Exacto. Porque Resident Evil tomó elementos de Alone in the Dark, lo estructuró de tal manera y lo vistió de una manera que fue muy atractivo para el público. ¿Qué me refiero a que lo vistió? O sea, le dio toda una forma, una estructura, tanto del tipo de historia que agarró, los gráficos, la jugabilidad, que es lo más importante de Resident. Uh-huh. Que fue un juego que la primera semana vendió todo el tiraje que tenía. Entonces, tuvieron que volver a resurtir, porque fue un juego que se vendió muy bien en la época, porque fue una sensación. Es la primera vez que te encuentras un juego de temática de horror o terror, uh-huh, que realmente se sentía esa esencia. Resident Evil no te pega sustos, pero sí tiene una atmósfera ahí media tensa, ¿no? Macabrona. Sí. Aparte está basado mucho en el cine de serie B de Romero, de George Romero, el creador de los muertos vivientes. Uh-huh. Y fue un homenaje. Por ejemplo, los cinemáticos del primer Resident son live action. ¿A qué me refiero a esto? Son cinematográficos, o sea, totalmente, o sea, son personas actuando en cada quien en su papel. Era como una película. Ya luego pasaba a que veías el juego ya con los gráficos que eran pre-rendereados en mapas de bits. ¿A qué me refiero a esto? O sea, hacían por computadora, los fondos los dejaban con unos acabados muy buenos para la época. Parecía que estabas viendo como una película de Pixar, casi, no a ese nivel, pero sí visualmente se veían muy bien. Y se desplazaban los monos ya en un entorno 3D, pero en una fotografía, por decirlo así. Entonces los monos sí se veían totalmente poligonales, feos, texturizados así de manera horrible. Uh-huh. Pero creó una escuela el juego. O sea, el juego fue muy importante, es uno de los más importantes de la historia, en ese sentido, porque desarrolló todo un género. Agarró la idea de alguien que no lo matizó bien, uh-huh, no aterrizó bien todo el concepto del juego, y lo volvió exitoso. Entonces todos dijeron, no, es que este juego nos basamos en Alone in the Dark. Ah, caray, ¿cuál es Alone in the Dark? Entonces ahí es cuando ya la gente empezó a buscar, y hubo una segunda parte que es muy buena para PlayStation, y también salió para Dreamcast, y fue cuando ya Alone in the Dark tuvo peso. Uh-huh. Pero es gracias a Resident a que nosotros nos basamos en tal juego, tomamos lo bueno y entregamos esto. Oye, Jesús, ¿qué fue primero, Silent Hill o Resident Evil? Resident Evil. Silent Hill lo que tiene es que agarró el concepto de Resident, lo adaptaron a su forma de ver, porque hay una diferencia muy marcada entre Konami y Capcom, que son, uh-huh, las dos compañías desarrolladoras.
Capcom hace juegos que su historia no es realmente tan buena. Sí siempre son como necesito un argumento para hacer el juego, pero la historia no es lo importante sino el juego. Okay. Y Konami sí son más preocupados de que el juego y la historia sean buenos. Entonces, Silent Hill es un juego que tiene muy buena historia, pero dijeron, no vamos a hacer nosotros un juego que sea exactamente igual. O sea, nosotros no vamos a poner un mapa de bits, no vamos a manejar entornos prerendereados, sino vamos a hacer un juego que se mueva en un mundo abierto, más o menos, entre comillas. Sí. Y va a ser un pueblo, ¿no? Este pueblo es un pueblo maldito, está basado en un pueblo real que existe en Estados Unidos, que hubo un incendio en una mina de carbón, y todo el subsuelo está en llamas. Entonces el pueblo está deshabitado. Entonces tomaron ese concepto del pueblo y metieron una historia con satanismo, con invocación al diablo, que pasó algo y el pueblo se maldijo. Entonces, lo que hizo grande Silent es que se encontraron muchísimas limitaciones a nivel de hardware. Entonces dijeron, si nosotros podemos hacer el pueblo, pero vas a caminar 2 metros y te van a ir apareciendo las cosas. Eso se llama pop-it dentro de los videojuegos. Y es que de repente estés avanzando, estás en un juego de carreras y de repente aparece un árbol. Y dices, ¿por qué me parece? Pues por las limitantes del hardware. Entonces, lo que le ayudó mucho es de que vamos a poner el neblina. Entonces, al poner el neblina, el juego le dio una atmósfera diferente. Porque no podías ver nada, entonces ¿cómo vamos a detectar a los enemigos que vengan? Claro. Pues hay que ponerle un radio al mono. Cuando se empieza a distorsionar el radio, es que se te está acercando. Entonces fueron muchísimos series de elementos. Y que además le añadió también esa tensión, ¿no? Exactamente. Ese terror, Entonces, gráficamente era muy feo. Sí. Silent Hill es muy feo. Entonces... A mí no se me hacía tan mal, la verdad. No, sí, pero o sea, no es agradable a la vista como lo podría ser Resident Evil. Que ves el Resident Evil, de repente dices, qué bonito se ve. Pero en Silent Hill era perturbante. Y aparte le metes la música de Akira Yamaoka, que le metió una música muy estridente, muy extraña, muy bizarra, muy de que todo el momento te manejas una psicología en la cual tú estás perturbado. Silent Hill no te da miedo, te perturba. Es como la bruja de Blair. La bruja de Blair no es para soltar brincos de y saltar gritando durante todas las 2 horas de la película. No, es para dejarte choqueado al final y decir que acabo de ver. Y salgas del cine con la psicosis y estés así pensando, deja perturbado. Silent Hill era perturbador. Sí. Entonces, todos esos elementos hicieron que Silent Hill ya fuera, en cierta manera, si Alone in the Dark fue el que como que más o menos introdujo ciertas ideas, las perfeccionó Resident Evil, Silent Hill ya digamos que puso esto es lo que debe de ser un survival horror, un juego de terror. Un estándar, ¿no? Un estándar, o sea, es que tú te hagas del baño en el sillón. Claro, esa es la idea. O sea, y hay buenos títulos actualmente, ahorita los vamos a platicar. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando de juegos de terror? Si tienen algún comentario, marquen el 3122-4200 o el 3122-4266 o dejen sus comentarios a través de redes sociales. Estamos como Zona 3 Noticias.